Dale. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Otro Polinios con el profe Víctor Zorrilla, que nos va a hablar de la rebelión de las masas de Ortega a casi 100 años de su publicación. Que ahí está el libro, ahí lo tiene. Sí, Gracias. yo soy Gracias. Anaís, estudiante de letras, Y yo soy Litsi, estudiante de LES, y pues Anaís va a leer su semblanza. sí, una breve semblanza del profesor. Víctor Zorrilla es profesor de filosofía en la UDEM, así como doctor de filosofía por la Universidad de Navarra. Es licenciado en estudios humanísticos y sociales por la UDEM y ha estudiado el pensamiento de Bartolomé de las Casas y otros autores del siglo de oro español. Hola, profe, mucho gusto tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? Sí. Bien, gracias, Elitzi. Gracias, Anaís, por Eh, invitarme. sí. Bueno, pues si quiere empezamos con las preguntas. Y pues la primera es porque a un lector joven le conviene leer La rebelión de las masas de Ortega. Porque va muy a contrapelo de la opinión más difundida actualmente. Este libro se publicó en 1930, o sea que tendrá 92, 93 años, y aunque de hecho algunos capítulos se empezaron a publicar como artículos, creo que a partir de 1926, dice aquí. O sea que ya va para los 100 años. Y es más relevante que nunca, porque lo que plantea es que lo importante no es tanto exigir derechos, que es lo que solemos hacer, sino asumir responsabilidades. Y creo que es algo que nos ayuda en cualquier edad de la vida, pero es especialmente importante cuando uno es joven, porque cuando uno es joven, uno todavía no ha asumido responsabilidades, o no muchas, y sí ha recibido, o sea, recibimos muchas cosas desde niños por razones obvias, cosas que no nos podemos procurar nosotros mismos. Y nuestros papás o nuestra familia las provee para nosotros. Entonces, la juventud una fase de transición, ¿no? De la niñez a la adultez. Entonces, es precisamente la fase en la que hay que ir aprendiendo a asumir mayores responsabilidades para así hacernos adultos. Y eso es lo que plantea el libro, no en el plano de, digamos, de la vida individual, sino a nivel colectivo. Lo que plantea es que actualmente como tenemos tanto bienestar, eh, nos hemos mal acostumbrado y estamos acostumbrados a gozar de todo sin contribuir y sin aportar, o sea, sin asumir responsabilidades. Por eso es un libro importante. No sé si nos podría platicar un poco más como de qué trata, no sé, qué personajes aparecen o qué, sí. Los temas. Los personajes son dos. Evidentemente no es una novela, no es un libro de, no sé cómo llamarlo, de sociología filosófica. Y el personaje principal supongo que es el hombre masa, lo que Ortega llama el hombre masa, y por otra parte la persona selecta o distinguida. Y se entiende que una persona distinguida es aquella que se exige mucho a sí misma y por lo mismo tiene alguna excelencia o cualificación especial que le permite contribuir algo importante a la sociedad. Y esta distinción entre élite y masa es transversal a todas las clases sociales, no es socioeconómica. O sea, no se refiere a una élite hereditaria, aristocrática, sino que, por ejemplo, un campesino, dice Ortega, un campesino innovador, creativo, pertenece a la élite de los campesinos y los demás son masa. Un mecánico automotriz que se esmera, que investiga, que ve, no sé, que le conviene a tu modelo de coche y qué fallas suele tener, que se mete a internet a investigar cómo prever esas fallas y hace un servicio excepcional. Ese pertenece a la élite de los mecánicos y los demás son masa. Y lo mismo entre los médicos, los empresarios, los estudiantes, los ejecutivos y en cualquier otra área de la vida, ¿no? Y sin embargo, las cosas realmente importantes que disfrutamos se las debemos a las élites, o sea, a las personas selectas que han hecho contribuciones extraordinarias por sus innovaciones, sus aportaciones, su saber en la política, en el derecho, en la tecnología, etcétera. Entonces, el,
el mundo que tenemos, tan sofisticado y tan avanzado y con tecnología tan tremenda, no es natural, ha sido construido por muchas generaciones de personas excelentes que lo han ido produciendo y mejorando y perfeccionando poco a poco. Y nosotros lo gozamos generalmente sin haber contribuido a él. O sea, porque habría que preguntarnos, bueno, ¿qué innovación hemos hecho nosotros o qué invento hicimos o qué cosa mejoramos? Aunque no sea algo tecnológico, pero puede ser, no sé, en el ámbito político o social, si hemos, no sé, contribuido con alguna reforma legal que permita salvaguardar mejor las libertades ciudadanas o cosas así. Seguramente la inmensa mayoría de nosotros no hemos hecho ninguna de esas cosas, nada más somos beneficiarios. Entonces, principalmente tratas como esta distinción entre como esta élite a la que llama y pues las masas, ¿no? Sí, es una élite, como decía, no es una élite que tiene privilegios inmerecidos, más bien. Lo que Ortega llama élite es simplemente las personas que por sus talentos excepcionales y sus cualificaciones especiales aportan mucho más y contribuyen más. Y por eso lo peor que podría pasarnos es carecer de élites. Necesitamos, de hecho, más élites y mejores. O sea, necesitamos excelentes neurocirujanos, por ejemplo, y oncólogos pediatras, y excelentes pilotos de avión. Todas estas personas tienen cualificaciones muy especiales que les permiten contribuir en algo muy importante a la sociedad. Entonces creo que por eso este libro es muy relevante, era relevante en tiempos de Ortega y es tan relevante ahora, si no es que más, porque actualmente me parece que prima cierto igualitarismo un tanto inconsciente o ingenuo. Creo que la igualdad, sobre todo la igualdad en los resultados, está seguramente sobrevalorada. Lo que necesitamos es más gente excelente que haga aportaciones extraordinarias. Eso inevitablemente va a acarrear cierta desigualdad, pero no importa mucho porque actualmente, de hecho, las masas vivimos muy bien, vivimos muy bien. La expectativa de vida a nivel global ha mejorado significativamente en las últimas décadas y, no sé, la mortandad infantil, por ejemplo, también ha disminuido notablemente en los últimos años, aún en los países más pobres. Y de esto no nos damos cuenta porque son cambios que han ocurrido a lo largo de muchas décadas, ¿no? Pero, pero realmente si comparamos la vida como es ahora con cómo era en la Edad Media o en otras épocas o en la antigüedad, la mejoría ha sido notable, ¿no? En aspectos físicos y materiales, como los que acabo de mencionar, pero también en cuestiones como el Estado de Derecho, el respeto a las libertades ciudadanas, el concepto de derechos humanos, que siga habiendo violaciones, sí, pero ya no son la norma. En otras épocas no existía ni la noción de derechos humanos. Y con lo que, sí, justo con esto que menciona y lo que mencionó como al inicio al introducir el libro, ah, ¿por qué considera que es como relevante o importante incluso leer este libro como a 100 años casi de su publicación? Actualmente tengo una impresión de que, y hay cierto fundamento, de que hay muchos problemas de ansiedad y de depresión y este tipo de problemas, como le llaman, de salud mental. Esto evidentemente tiene muchas causas y yo no soy experto en este tema. Sí creo que en general, eh, o sea, un aspecto que puede faltar, sobre todo entre la gente joven, es lo que decíamos al principio, que es asumir responsabilidades. Eso ayuda a estructurar la vida, a darle dirección y sentido, o sea, a darle contenido. Eh, entonces, no pretendo resolver los problemas, que esto vaya a resolver todos los problemas de salud mental, pero sin duda, digo, si es que hay tantos como se dice que los hay ahora, pero sin duda puede ayudar. O sea, las personas necesitamos asumir responsabilidades. Somos, por así decirlo, animales de carga. Nos hace daño vivir muy bien y con mucha comodidad,
pero sin asumir cargas, sin asumir responsabilidades, sin asumir un proyecto. Entonces, o sea, porque lo que hace que la vida valga la pena es un proyecto o algo por lo que valga la pena hacer sacrificios y tomarse molestias. Eso es lo que plantea el libro y por eso creo que sigue siendo más relevante que nunca. ¿El libro da como alguna propuesta o qué es lo que pasa para resolver como que el conflicto que pasa en el libro? Tira una propuesta que me parece que esa es en la segunda parte del libro, me parece que esa es la parte más, ¿cuál es la palabra? Más de la época. Él plantea, porque él escribe sobre todo para un público europeo, y plantea que Europa tendría que hacer una especie de ultraestado, o sea, una organización que trascienda los estados nacionales europeos. Recordemos que este libro es de 1930, entonces por eso se ha considerado Ortega una especie de precursor de la Unión Europea. Eh, Probablemente Ortega, si viera la Unión Europea como es actualmente, se sentiría decepcionado del tipo de, no soy experto en esto, pero como es una asociación como principalmente de corte burocrático y que seguramente no cumple con las condiciones de proyecto ambicioso que él había planteado en su momento. Pero yo creo que sobre la primera parte del libro, que es de la que hemos hablado aquí, es la que mantiene su relevancia mucho más allá del contexto europeo y en cualquier contexto. Porque lo que plantea es simplemente, somos niños mimados de la civilización moderna. O sea, vivimos con mucha comodidad, con mucha libertad y mucha seguridad. Y todas estas cosas buenas no nos las procuramos nosotros, o sea, no las hemos conquistado, no nos las hemos ganado. Y por eso tenemos como un caparazón que nos queda demasiado grande. No lo llenamos, y entonces, ¿qué tenemos que hacer para llenarlo? Asumir responsabilidades. Es lo que decía Goethe, el poeta alemán del siglo XVIII, finales del XVIII. Lo que has heredado, conquístalo para apropiártelo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Menciona que el libro tiene como que más enfoque en Europa, ¿verdad? Am, y estaba pensando, ¿cómo podríamos verlo actualmente en México, en la situación como que está pasando ahorita en México? Porque sí hay mucha gente que tiene como que los beneficios, pero hay mucha otra gente que no. Entonces, o sea, con esta desigualdad, no sé si plantea también el libro alguna parte de desigualdad eh, o algo así que se podría abordar como una perspectiva para México. Podría considerarse que el, a ver, igualdad en realidad sí es importante, pero digamos de oportunidades. O sea, el problema a lo mejor de este país y seguramente de muchos otros similares es que hay desigualdad en el acceso a las oportunidades para el desarrollo. O sea, que quizá una persona de un estrato socioeconómico desfavorecido no puede acceder a las mismas oportunidades que una persona que estudia en una universidad privada y puede llegar a ser un excelente contador, médico, arquitecto, ¿no? Y hacer un posgrado después. Entonces, el problema con eso es no nada más que la persona afectada pierde oportunidades o no accede a ellas, sino que en realidad toda la sociedad se pierde del talento que esa persona hubiera podido desarrollar en mejores circunstancias. Entonces, ¿qué plantearía? Digo, no lo trata Ortega en estos términos, pero digamos, si pensando en el caso de México, eh, yo plantearía ver cómo hacer para que todas las personas puedan acceder a buenas oportunidades independientemente de su origen, digamos. De manera que un chico que a lo mejor tiene, no sé, problemas familiares y vivió en un barrio malo y sin buenas oportunidades, pero que si tiene talento y está dispuesto a esforzarse y tiene iniciativa, que puede estudiar una buena carrera universitaria y sacar de partido y después contribuir a la sociedad, que eso es de lo que se trata. O sea, el tema no es
los privilegios o que si hay personas que tienen privilegios y otras no. El problema es cómo las personas vamos a contribuir. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Bueno, ya para finalizar, me gustaría preguntarle qué otros libros tienen más o menos esta temática que también podrían ser relevantes para leer, en especial ahorita nosotros los jóvenes que como que quieren adentrarse más en la lectura y que puede que este sea su tema. Además de La rebelión de las masas, hace poco salió uno y lo he ojeado y a lo mejor leído algún capítulo, pero no, está bastante grueso como ves, lo tenía aquí a la mano. Está en inglés, se llama Super Abundance. Y es un libro, no es exactamente el mismo tema, pero es un libro que, digamos, confirma lo que Ortega da por sentado, que es, o sea, confirma con estadísticas y con datos y con estudios rigurosos lo que Ortega plantea o lo que es su punto de partida, que es el aumento la mejoría en las condiciones de vida de las personas. O sea, en los últimos 100 o 200 años, el estándar de vida ha ascendido considerablemente. O sea, si comparamos cómo vive una persona media ahora, incluso una persona pobre, o sea, lo que actualmente consideramos pobre, igual en la Edad Media o en el Renacimiento eso era lo normal. O sea, así vivía, parece que más del 90% de la población vivía con el equivalente a menos de $2 al día, por ejemplo, que es una bestialidad. O sea, actualmente eso se considera pobreza extrema, ¿no? Pero eso era la normalidad en otras épocas, durante la mayor parte de la historia. Ese es el tipo de datos que aporta este libro, Superabundance. Los autores son Marianne Tupy y Gail Pooley, pero bueno, los pongo aquí porque la pronunciación luego no se entiende bien. Creo que es un libro, digo, lo compré por eso mismo y lo estoy empezando a leer. Me parece que también es muy interesante como para no ser malagradecidos, que es lo que dice Ortega, ¿no? Que es una característica del hombre masa, que disfruta de todo, pero no se entera de que es un beneficiario en realidad de lo que otros han contribuido. Ok, ok, suena interesante. A ver si luego lo leemos. Ya, Espero que sí. pues sí, sí es un tema que deja mucho como para reflexionar tanto en un aspecto como más personal de que tú mismo con tu pues contexto, como en más general en cuanto al contexto histórico y pues ya generacional. Y pues sí deja mucho más como más preguntas, pero creo que ya con esto tenemos suficiente como una probadita sobre el libro. Y pues le agradecemos mucho por acompañarnos ahorita. Fue un tema muy interesante. Sí. Y pues muchas gracias y a los que nos están viendo los invitamos a seguir viendo los capítulos de Apolíneos, vamos a traer de qué más cosas y también hay videos antes que también están muy buenos y muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo. Gracias a ustedes, Ilichi y Anais.